el pulque en la época prehispánica. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos, les hablaré de una bebida tradicional en México, el pulque. Existe una leyenda sobre el origen del pulque y se dice que fue lo que provocó que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, abandonara la ciudad de Tula. Aquí se dice que un noble llamado Papantzin descubrió, gracias a un ratón ebrio, el método para extraer el aguamiel y luego obtener así el pulque. Esto fue en el año de 1340 a.C., cuando el nombre Papantzin descubrió la elaboración de la bebida que se dice que es digna de un dios y de los dioses, porque en aquel tiempo se consideraba a Quetzalcóatl un dios. La más conocida de todas estas tradiciones tiene su origen en esta cultura, en Tula, en Hidalgo. Les hablo de la cultura tolteca. De tal manera que el pulque fue representado en las diferentes culturas prehispánicas posterior a esa fecha, al 1340, se popularizó en toda Mesoamérica. Todas las culturas indígenas disponían de esa bebida y fue representado incluso en relieves tallados en piedra desde el año de 1340 y variando las fechas hasta lógicamente la llegada de los españoles, y hoy día en los estados originarios siguen siendo productores de pulque. Miles de años después, seguimos degustando los mexicanos de esa ancestral bebida que es un legado de nuestros antepasados desde la época prehispánica. También se dice, según la leyenda, que el tlacuache se lo regaló a los hombres, y otra leyenda menciona que fue como un regalo de la diosa náhuatl Mayagüel. Esto es, varias culturas tienen al pulque en sus leyendas tradicionales. La más antigua es la de Papantzin, que lo descubrió gracias a un ratón ebrio, pero está la leyenda donde un tlacuache se lo regaló a los hombres, y está otra leyenda que el pulque es un regalo de la diosa náhuatl Mayagüel, quien enseñó a una joven noble de nombre Xochitl a elaborarlo. Y fue gracias a este regalo que su padre, que se encontraba molesto porque el enamorado de la doncella era un campesino que no era noble, que se llamaba Tecpalcatzin. Y así el padre, agradecido por el pulque que le había dado su hija Xochitl, dejó que el amor de su hija prosperase junto a Tecpalcatzin. Y esta leyenda tiene otra variante en la que Papantzin y Xochitl son padre e hija, y ellos lo descubren. Posteriormente llevan el pulque como regalo al Tlatoani de Tecpalcatzin, quien se enamora de Xochitl y decide casarse con ella. Es un conjunto de leyendas de antes de la llegada de Cortés, de la tradición indígena de toda Mesoamérica. Lo cierto es que era muy valorado, muy degustado por los indígenas. Era una bebida digna del tlatoani de cada una de las tribus, del señor principal, del calzoncin, del emperador. El equivalente a emperador era Cuauhtémoc Moctezuma, Huamotzin. Existen estudios modernos que describen que su primer consumo data desde el siglo IV a.C. en el valle de Tehuantepec en el valle de Apán, aunque la leyenda dice que fue mucho antes.
pero también existe datación arqueológica de que había indicios de su existencia en el Valle de Tehuantepec, donde fueron descubiertos raspadores en la zona arqueológica de Huapalcalco, en Hidalgo. Los raspadores son una especie de madera hueca que tiene unas líneas donde se aplica el raspado. Algunos instrumentos prehispánicos para uso médico se han encontrado con rastros de pulque, lo que da el indicio de que para poder aplicar ciertos tratamientos médicos se le daba pulque al paciente a manera de anestesia, y de esa manera el médico procedía a aplicar el tratamiento. Se han encontrado rastros también en Xochilapa, en Guerrero, y han sido datados entre los años 1200 al 900 a.C., por lo que queda constancia de que era una de las bebidas más populares entre los diferentes reinos indígenas. Y más aún, varios códices prehispánicos. Aquí voy a hacerles un paréntesis. Recordemos que todos los religiosos venidos con los invasores conquistadores españoles que llegaron a América antes y después de la caída de la Gran Tenochtitlan, se dedicaron a buscar los códices de los diferentes reinos indígenas, y posteriormente quemaban, destruían esos códices. Solo para darnos una idea, en la Gran Tenochtitlan había una biblioteca, así como existió, recordemos, la biblioteca de Alejandría, donde se guardaba todo el saber de diferentes culturas del mundo conocido de aquella época. La biblioteca de Alejandría que tanto valoraba y quería Hipatia. También en la Gran Tenochtitlan se dice hubo una biblioteca parecida a la biblioteca de Alejandría, donde se recopilaron diferentes códices prehispánicos de los diferentes reinos vasallos de los aztecas, que fue totalmente destruida y no quedó rastro. Son escasos los códices que han llegado a manos de los investigadores. Son muy pocos los códices que se conocen de hoy en día, y algunos de los que se sabe y que se tiene hoy en día y que se documentan y de donde se obtienen muchas de de lo que se comenta respecto a estas culturas, fueron reelaborados, reescritos. Algunos sacerdotes y monjes se dieron cuenta que eran muy valiosos los códices y decidieron volverlos a reelaborar. Entonces tenemos muchos códices que fueron reelaborados después de la caída de la Gran Tenochtitlan, y estos no son totalmente fiables, aunque algunos los consideran una fuente muy valiosa de conocimiento, pero ya están influenciados por el mismo monje, sacerdote o religioso que propició su reelaboración. Los códices originales, el 99.9%, fueron destruidos en su totalidad por los monjes, sacerdotes, religiosos enviados de España, todos católicos. El exterminio de la cultura indígena fue completa, total y absoluta, y se perdió el 99% de la cultura. Lo que se sabe hoy, lo que se ha rescatado, es un 1% de lo que se sabía y se tenía conocimiento en aquel tiempo. En excavaciones arqueológicas se pueden ver incluso que se practicaban operaciones en personas que llegaban a sobrevivir de la cabeza, del tórax, del área del estómago, operaciones muy complicadas que no hacían los españoles en esa época. En la península, los aztecas, algunos pueblos y reinos indígenas sí lograban aplicar esa medicina tan avanzada y salvar, alargar la vida, dar salud a sus habitantes. A manera de paréntesis les diré que la Gran Tenochtitlan, como todas las ciudades indígenas, era muy limpia, se barría todos los días.
Además, la costumbre de todos los indígenas era bañarse 1 o 2 veces al día. El gran Tlatoani azteca se bañaba incluso hasta 3 veces al día. Así como los romanos tenían un gusto por los baños y las termas romanas, eso era compartido por los aztecas. También les gustaba y les agradaba mucho el baño. Eran muy limpios. Sin embargo, los españoles tenían una aversión a la limpieza. Eran muy cochinos. No se bañaban casi nunca. Y menos con agua caliente, porque pensaban que el agua caliente traía enfermedades. Entonces procuraban bañarse, pero lo más espaciado posible. Había incluso, se dice, de algunas personas que solamente se bañaban 1 vez al año. Regresando a esta maravilla de la época prehispánica, de el pulque, te diré que el pulque es una bebida fermentada tradicional de México, cuyo origen es prehispánico y que se elabora a partir de la fermentación del mucílago, que se conoce popularmente como el aguamiel, del agave o maguey. Ese líquido es dulce y se deja fermentar, en particular de 2 tipos. Por esta razón, ambos llamados maguey pulquero y que se llama agave salmiana y agave atrovirens. En el idioma otomí se le conoce como ñogui y en la lengua purépecha como urapi y en el náhuatl como meoctli. Sin lugar a dudas, era una tradición compartida por nuestros antepasados y era una de las bebidas más populares, porque recordemos que también consumían chocolate, que también era otra bebida muy degustada por los indígenas. El pulque era muy popular y se consume habitualmente en México y en algunas otras regiones de América. Los principales productores de cultivo y consumidores y productores son la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz. México llegó a ser un increíble productor de pulque. Había haciendas enteras que procesaban millones de litros de pulque. Toda esta industria pulquera mexicana, gigantesca, enorme, nunca antes vista, terminó con la Revolución Mexicana. Aún así, el pulque es una bebida digna de los dioses. Y como lo dice la leyenda, el noble llamado Papantzin lo entregó y fue motivo de la caída de Quetzalcóatl. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.